De ahora en adelante, el Rey va delante de vosotros. Les presento a Luisa Picarreta, tercera conferencia sobre la Divina Voluntad, como introducción a los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, finalizada al triunfo de su reino. Padre Pablo Martín Sanguiao. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ha dicho Jesús. Juan 14:2. Esa inmensa casa es la Iglesia. De siglo en siglo, el sol del querer divino que la ilumina y calienta, penetra en ella a través de las ventanas, que se abren con confianza y docilidad a Dios. Las ventanas de la Iglesia son las almas, orientadas en todas direcciones. Desde cada una se puede contemplar un panorama particular, conforme a la vocación o al carisma que Dios les ha dado. Cada alma llega a ser santa en la medida en que se abre al querer de Dios y se deja inundar por su luz y su calor, o sea, por su sabiduría y su amor. Ha pasado ya un siglo desde que nuestro Señor abrió la pequeña ventana de otra habitación suya, apenas construida en la parte más alta del palacio, el cuarto de una niñita, Luisa Picarreta. Desde ahí, y ya desde su infancia, ella contempló un espectáculo conmovedor que la hizo enloquecer de amor y de dolor. Era la pasión de Jesús, que así llegó a ser su pasión. Era la primera tarea a la que Jesús la llamaba, como ha llamado a otras muchas almas bellas, a acompañarle en su dolorosa pasión, tomando parte en ella como víctima para ayudarle a redimir y a salvar a los pecadores. La corredención de la Iglesia es la suprema manifestación de la divina misericordia. Luisa nació el domingo in albis, 23 de abril de 1865. 70 años más tarde, el Señor pidió por medio de Santa Faustina Kowalska que precisamente ese domingo sea celebrada la fiesta de la Divina Misericordia. Contemplándolo desde esa ventana, Luisa ha podido conocer a Jesús en su fascinante y santísima humanidad. Ha contemplado así sus divinas virtudes y nuestro Señor le ha dado sublimes lecciones sobre su humildad, sobre su amor, sobre la obediencia, etc. Es decir, sobre todo lo que Él es. Y ella, por obediencia a sus confesores, ha escrito todo eso en los cuadernos de su diario. Las cosas que el mismo Jesús había escrito antes con su dedo de luz en el alma de Luisa. Al cabo de mucho tiempo, cuando Luisa ya tenía unos 46 años, el Señor empezó a abrir otra ventana en su vida, mostrándole un panorama nuevo, un paisaje maravilloso, un secreto del cielo. Ante el asombro de Luisa, Jesús le explica cómo en esa dirección aún no había abierto ninguna ventana de su palacio.
la nueva ventana, daba sobre el inmenso mar de la divina voluntad que quiere darle a la criatura como vida, para que aprenda a obrar y a vivir en ella de un modo divino. Esa fue la segunda tarea que Jesús le encomendó, la de ser ella la primera a quien ha dado este don supremo de la divina voluntad, haciéndola depositaria de sus secretos y de sus maravillosas verdades, para que luego, a su vez, como secretaria suya, transmitiera esa sublime herencia a la Iglesia. De este modo, la divina voluntad prepara su reino mediante ese nuevo conocimiento que aún debe recibir la Iglesia. Se manifestará el reino de Dios y su justicia o santidad divina. Así pues, podemos comparar la vida de Luisa a una habitación con dos ventanas, en dos paredes distintas. Son sus dos oficios o misiones recibidas, como víctima con Cristo Redentor y como secretaria e hija primogénita de la divina voluntad con Cristo Rey. En el primer oficio, Luisa se encuentra en compañía de otras muchas almas. En el segundo, Luisa ha recibido una misión inédita, única e irrepetible: ser la primera en recibir y vivir las maravillosas verdades de la divina voluntad, para luego transmitirlas a la Iglesia. Con ella empieza una nueva generación de hijos de la luz, le dice Jesús, los hijos de su voluntad. Con ella comienza una cadena de amor, una cadena de almas llamadas a vivir en la divina voluntad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Tantas son las tareas asignadas por Dios, cuantas son las almas, y otros tantos son los temas que Jesús revela. Todo lo que Dios puede revelar y no tiene fin, en realidad ya se encuentra en la revelación pública, pero luego, en el curso de los siglos, el Espíritu Santo va añadiendo siempre nueva luz, para que, conociendo cada vez mejor todo lo que Dios ya había preparado para nosotros, lo poseamos cada vez más. Y Jesús le dice a Luisa: en todas las santidades siempre ha habido santos que han sido los primeros que han dado comienzo a una especie de santidad. De modo que hubo un santo que inauguró la santidad de los penitentes, otro que empezó la santidad de la obediencia, otro de la humildad, y así en todas las demás santidades. Ahora, el comienzo de la santidad del vivir en mi querer, quiero que seas tú. Cada cosa tiene su comienzo. Del amor a la pobreza, San Francisco. Del celo misionero, San Francisco Javier. De la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoque. De la devoción a la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska. De la encarnación mística, la sierva de Dios Conchita Cabrera de Armida, etc. Podríamos añadir la Santísima Virgen María para la encarnación del Verbo y la obra de la redención.
e igualmente la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta, para manifestar y conceder al hombre el reino de la divina voluntad, para que ésta se cumpla, así en la tierra como en el cielo. Es decir, para que la voluntad de Dios, como es la vida de las tres divinas personas, sea la vida de los hijos de Dios. Esta voluntad de Dios es siempre la misma ante todas las criaturas, pero la luz para conocerla y el don para poseerla no son iguales para todos, como tampoco lo es la medida en que cada uno la acoge. En su insondable designio, Dios ahora quiere que empiece la santidad del vivir en su querer, como el fruto perfecto de su triple obra de creación, redención y santificación. ¿Quién es Luisa? Muchas personas que la han conocido han dado su pequeño testimonio sobre ella, sobre todo San Aníbal María di Francia, que durante 17 años fue su confesor extraordinario. Sin embargo, la mayor parte de las noticias de su vida las conocemos gracias a los escritos de ella misma. Durante 40 años, desde el 28 de febrero de 1899 al 28 de diciembre de 1938, Luisa ha escrito, solo por obediencia a la Iglesia, 36 gruesos cuadernos o volúmenes de su diario espiritual, además de otros escritos. En su cuaderno de recuerdos o memorias de su infancia, ella empieza pidiendo a Jesús y a la Madre Celestial que le ayuden a obedecer, teniendo que escribir, lo cual fue siempre para ella una inmensa violencia. Y le dice Jesús: pero tú, en vez de estar conmigo, o sea, de darme razón, me has dicho, eso servirá para hacer que se conozca la tierra que había de iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Luisa Picarreta nació el 23 de abril de 1865 en Corato, provincia de Bari, Italia, donde siempre vivió y donde murió el 4 de marzo de 1947, a la edad de casi 82 años. Durante su infancia y adolescencia pasó largos periodos con su familia en una finca agrícola a unos 30 kilómetros de Corato. Los últimos 60 años de su vida los pasó siempre en cama. Luisa no fue monja ni casada, sino una virgen esposa de Cristo crucificado. A los 16 años aceptó ser víctima con Jesús para satisfacer a la divina justicia y así obtener misericordia para el mundo, a costa de enormes sacrificios. Así es como el Señor la hizo ser como otra humanidad suya, en la que Él vivía y continuaba la redención de los hombres. Sin embargo, Luisa no asistía pasivamente a todo esto, sino que, con celo ardiente, llevaba a cabo una continua obra de mediación entre Jesús y los hombres, sus hermanos. Quería así reparar, consolar y defender a Jesús de las heridas y ofensas que recibe de los hombres, y a la vez liberar a éstos de los castigos merecidos.
Hubiera querido sufrirlos todos antes de ver castigados a sus hermanos, sabiendo además cuánto sufre Jesús por ello. Luisa, por tanto, ha vivido su misión de víctima con Jesús, pidiéndole vivir como redentor y víctima en ella. Esta vocación de víctima de Luisa presenta los tres aspectos que reconocemos en María Santísima. La corredención con Jesús. Por eso, a menudo, Luisa tomaba parte en las diferentes penas de la pasión, la corona de espinas, la cruz, etc. Ella estaba estigmatizada, si bien no en forma visible, como le había pedido al Señor. Sobre todo, su pena más amarga era la pérdida de Jesús. No verlo por algunas horas o bien por algunos días. Una pena de infierno, más aún, una pena divina. Así es como ella se unía a Jesús y lo sustituía. La mediación entre Jesús y los hombres, sus hermanos, dándole a Jesús de parte de ellos todo lo que le deben: adoración, alabanza, bendición, gratitud, reparación, amor, etc. Como Jesús se lo da al Padre. De esa forma sustituía a los hombres y la defensa de los hombres, alcanzándoles el perdón, las gracias que no merecen por culpa de sus pecados. De esta manera, dando satisfacción a la divina justicia, ha permitido que se derrame la divina misericordia. La misericordia pasa sobre el puente reparado de la justicia. ¿Cómo era Luisa? Ella cuenta que desde niña era vergonzosa y miedosa, al punto de no saber estar sola. El motivo eran las frecuentes pesadillas en que soñaba el demonio. Por eso, desde los 3 o 4 años, empezó a rezar continuamente, invocando a todos los santos para que la defendieran, y sobre todo, 7 Aves Marías a la Virgen Dolorosa, por lo cual no tomaba parte en los juegos de las otras niñas y de sus hermanitas. Luisa era la cuarta de 5 hermanas. A los 9 años recibió la primera comunión y la confirmación en el mismo día. Empezó desde entonces a sentir en el corazón una voz que le dio mucho ánimo y paz, y lo que superó el miedo. Empezó a experimentar la presencia y protección de Jesús, de la Santísima Virgen y del ángel de la guarda. A los 11 años se hizo hija de María mediante locuciones interiores. La voz de Jesús la instruía acerca de las virtudes de su amor, de la cruz, etc. A veces la corregía, otras veces la animaba. Y así pasaba Luisa horas y horas arrodillada, casi sin moverse, absorta en oración. El Señor le hablaba sobre todo de su vida oculta y de su vida interior. Pero aunque era tímida y miedosa, dice ella, era también alegre y traviesa. Saltaba, corría y hacía también impertinencias, o sea, travesuras. Con su temperamento no la atraían las cosas del mundo,
incluso las cosas normales de la vida social, que instintivamente rehuía. De ella escribió San Aníbal María di Francia en 1915. Ella quiere vivir solitaria, oculta y desconocida. Por nada del mundo habría escrito las íntimas y prolongadas comunicaciones con Jesús adorable, desde la más tierna edad hasta hoy, y que siguen todavía, quién sabe hasta cuándo, si nuestro Señor mismo no la hubiera obligado tantas veces, directamente o por medio de la santa obediencia a sus directores, a la cual se rinde siempre, haciéndose inmensa violencia y a la vez con gran fortaleza y generosidad, porque el concepto que tiene de la santa obediencia le haría rehusar incluso el poder entrar en el paraíso, como de hecho ha ocurrido. El hecho es que esta alma vive en una lucha tremenda entre un vehemente amor a vivir oculta y el inexorable dominio de la obediencia, a la cual tiene que ceder absolutamente, y la obediencia la vence siempre, lo cual constituye una de las más importantes señales de un espíritu verdadero, de una virtud sólida y bien acrisolada, pues son ya unos 40 años que, con la más fuerte violencia contra ella misma, se somete a la gran señora obediencia que la domina. Pero, ¿cómo era Luisa según el aspecto externo? De ella hay pocas fotografías de los últimos 10 o 15 años de su vida. No era posible fotografiarla sin el permiso del confesor. Existe una foto de cuando era bastante joven, en la que no se le ve la cara, porque es una mancha de luz. Al parecer no había permiso, y además se ve que el Señor es muy celoso con ella. Quien la conoció la describe diciendo que se la veía siempre serena y fresca como una Pascua, pequeña de estatura, ojos vivos, mirada penetrante, con la cabeza ligeramente inclinada a la derecha. Quien entraba en su cuartito la veía siempre sentada en su cama, cerrada con blancas cortinas. Su aspecto era el de una persona que, sin poder decirse que estuviera enferma, desde luego se veía que sufría y al mismo tiempo irradiaba paz. Con el paso de los años, luego, se la veía como una viejecita muy dulce, pero su verdadero aspecto interior era, sin duda, muy diferente. Lo dice ella misma, el 14 de abril de 1904. Veía alrededor de mi cama tantas personas forasteras, sacerdotes, caballeros, señoras, que parecía que iban a venir a verme. Muchos de ellos le decían al confesor: «Cuéntenos de esta alma, de todo lo que el Señor le ha manifestado, de las gracias que le ha concedido, porque el Señor se las ha manifestado desde 1882, o sea, desde que tenía 16 años, cuando la escogió como alma víctima, cuyo signo sería que el Señor la habría conservado en este estado como adolescente, como cuando la escogió sin envejecer ni cambiar la misma naturaleza. Ahora, mientras decían eso, no sé cómo me veía yo a mí misma tal y como cuando me quedé en cama,
sin haber cambiado en nada, a pesar de tantos años que he pasado en este estado de sufrimientos. De ella dice el Santo Padre de Francia: si bien no posea ciencia humana alguna, está dotada en abundancia de una sabiduría verdaderamente celestial, de la ciencia de los santos. Su hablar ilumina y consuela. De por sí, no es pobre de talento, de estudios. Cuando era pequeña, hasta la primera clase, su escribir está lleno de errores, si bien no le faltan términos apropiados conforme a las revelaciones, que parece que se los infunda nuestro Señor. A los 18 años, antes de quedar definitivamente en cama, se hizo terciaria dominica en el nombre de Sor Magdalena. En realidad, Luisa tiene muchas cosas en común con María Magdalena, la que mucho ha amado. La primera, que vio a Jesús resucitado después de la Madre Celestial y que dio el anuncio a los apóstoles sin que la creyeran. Así, Luisa ha sido encargada de dar el gran anuncio de la llegada del reino de la divina voluntad en la tierra a la Iglesia, pues esta es su otra gran misión: obtener que por fin venga su reino entre las criaturas, como ya vino en Jesús mismo y en María. ¿Cómo realizó Luisa su vocación? Ya hemos dicho que desde su primera comunión, Luisa sentía en su corazón la voz de Jesús que la guiaba. Tenía 13 años cuando un día, mientras trabajando en su casa, recogida en oración, oyó un gran griterío por la calle. Asomándose al balcón, vio un gran gentío, y en medio llevaban a Jesús, coronado de espinas y cargado con la cruz. Entonces Jesús levantó los ojos hacia ella, pidiéndole ayuda. Era la primera vez que lo veía. Desde entonces y para siempre se encendió en Luisa una sed insaciable de sufrir por amor a Jesús. Después de esa visión y hasta los 16 años, Luisa pasó por una terrible lucha espiritual y física contra los demonios, resistiendo a sus asaltos, sugestiones, tentaciones y tormentos hasta derrotarlos del todo. La última vez que la asaltaron, Luisa perdió los sentidos y por segunda vez vio a Jesús coronado de espinas y bajo una tempestad de golpes, mientras la Madre Dolorosa lloraba a su lado y la miraba. Luisa aceptó entonces el estado de víctima al que Jesús y la Santísima Virgen la invitaban. Así empezaron para ella los primeros sufrimientos físicos, aunque ocultos, de la pasión de Jesús, añadiéndose a las penas espirituales indecibles, causadas por la ausencia sensible de Jesús, y a las penas morales. Su padecimiento fue descubierto por la familia, que lo atribuyó a enfermedad, y así lo supieron tantas otras personas, y además las incomprensiones y hostilidades por parte de sacerdotes, de quienes, sin embargo, se dio cuenta de que dependía totalmente. A partir de entonces, se multiplicaron las visiones de Jesús y Luisa compartía diferentes penas de la pasión, especialmente la coronación de espinas, cuyos dolores y espasmos le impedían comer. El vómito era siempre inevitable y así, desde los 16 años, Luisa vivió en total inedia, o sea, sin comer nada.
excepto en muy pocas ocasiones hasta su muerte. Su alimento era la Sagrada Eucaristía y, como para Jesús, la voluntad del Padre. A menudo, Luisa perdía los sentidos y quedaba petrificada, a veces durante muchos días, como congelada, como una estatua de piedra, sin funciones vitales y con un enorme peso. Al principio, en ese estado, su espíritu estaba en el cuerpo, pero luego, atraída por la visión de Jesús, Luisa abandonaba su cuerpo, siguiendo a Jesús por todas partes. Ese fenómeno empezó a causa de los sufrimientos de la pasión, cada vez más acentuados. Es lo que llama su habitual estado. De esa forma, Luisa moría todos los días, hasta que un sacerdote, normalmente su confesor, venía a llamarla de aquel estado de muerte mediante su bendición y por santa obediencia. Ese fue el verdadero motivo por el que Luisa vivió en cama cerca de 64 años sin tener nunca una llaga de decúbito o alguna otra cosa, no a causa de enfermedad, sino por su participación física y mística a la pasión de Jesús. A los 22 años quedó definitivamente en cama. Un año después, el 16 de octubre de 1888, antigua fiesta de la pureza de María, distinta de la purificación y presentación de Jesús, que es el 2 de febrero, recibió la gracia del desposorio místico, que 11 meses más tarde el Señor le reveló en el cielo, a la presencia de la Santísima Trinidad, representada por las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En aquella ocasión, el Señor le dio un don no concedido así antes a nadie: el don del querer divino. Pero de eso le habló y empezó a explicárselo muchos años después. Era el 8 de septiembre de 1889. Luisa tenía 24 años. Un año después, Jesús añadió el último vínculo, el desposorio de la cruz, en que le comunicó sus dolorosísimos estigmas, dejándoselos invisibles para contentarla, pues Luisa no quería que se vieran crucifixión renovada muchas veces. ¿Qué ha escrito Luisa? Ante todo, su diario autobiográfico, 36 volúmenes, a los que Jesús dio el título El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo, la llamada a la criatura al orden, a su lugar y a la finalidad para la que fue creada por Dios. Como vemos, ya desde el título, Jesús reivindica como suya esta obra. En el primer volumen, Luisa narra su vida pasada, antes del momento en que se le ordenó que escribiera, 28 de febrero de 1899, completado con el cuaderno de Memorias de la Infancia de 1926. Terminó de escribir su diario el 28 de diciembre de 1938, cuando cesó la obligación de hacerlo. San Aníbal María di Francia, nombrado censor eclesiástico de los escritos de Luisa, dio el nil obstat a los primeros 19 volúmenes que él pudo examinar en vida y además el imprimatur del arzobispo Monseñor Josep María Leo. Escribió también muchas oraciones, novenas, etc. A petición del padre Aníbal, escribió las horas de la Pasión, hacia 1913.
a las que luego añadió unas consideraciones y piadosas prácticas. Dicho libro fue publicado por el padre Aníbal con imprimatur en 4 ediciones. La quinta fue hecha por el confesor de Luisa y 2 en alemán, en 1936 y 1939, con 25.000 y 30.000 ejemplares. Luisa escribió además El giro del alma en la divina voluntad y en 1930 La Virgen María en el reino de la divina voluntad, en que la Santísima Virgen explica lo que la divina voluntad hizo en ella en el curso de su vida. Son 31 meditaciones para el mes de mayo. Ese libro fue publicado también con imprimatur en 3 ediciones. Existe, asimismo, un nutrido epistolario de Luisa, sobre todo de los últimos años de su vida. ¿Qué misión tuvo Luisa? El Señor le explicó que, como otra humanidad de Él, ella tenía el mismo oficio de redentor y de rey. Amada mía, hasta ahora has ocupado ante mí el oficio que tuvo mi humanidad en la tierra. Ahora quiero cambiarte el oficio, dándote otro más noble, más grande. Quiero darte el oficio que tuvo mi voluntad en mi humanidad. ¿Ves cómo es más alto, más sublime? Mi humanidad tuvo un principio, mi voluntad es eterna. Mi humanidad es circunscrita y limitada. Mi voluntad no tiene límites ni confines, es inmensa. Oficio más noble y distinguido no podía darte. Hija mía, no temas. ¿No te acuerdas que ocupas 2 oficios, uno como víctima y otro aún más grande, de vivir en mi querer para devolverme la gloria completa de toda la creación? Por eso Jesús le dijo, tu misión es grande, porque no se trata solo de la santidad personal, sino de abrazar todo y a todos, y prepararé el reino de mi voluntad a las humanas generaciones. El Santo Padre Aníbal escribió, Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor, parece que de esta Virgen que él llama la más pequeña que ha encontrado sobre la tierra, desprovista de toda instrucción, haya querido hacer un instrumento idóneo para una misión tan sublime que ninguna otra se le puede comparar, o sea, el triunfo de la divina voluntad en el universo, conforme a cuanto decimos en el Padre Nuestro. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quien sea Luisa Picarreta y cual sea su misión, lo dice el nombre o título con que Jesús la llama y como ella a menudo firmaba. Está inscrito en la lápida de su tumba en la iglesia parroquial de Santa María Greca en Corato. Luisa Picarreta, la piccola figlia de la divina voluntad. Fin. La etapa terrena de la vida de Luisa concluyó el 4 de marzo de 1947. Tenía casi 82 años, y como había sido extraordinaria su vida, lo fue también su muerte, a diferencia de la total rigidez del cuerpo que acompañaba su habitual estado. En la muerte, su cuerpo no sufrió la rigidez cadavérica. Durante los 4 días en que estuvo expuesta al último saludo de miles de personas, Luisa parecía que dormía, mientras que un grupo de médicos convocados para eso, tras atento examen, declararon que estaba realmente muerta. El triunfal funeral
un auténtico plebiscito con la participación de más de 40 sacerdotes, cientos de religiosas y miles de personas. Se celebró el 7 de marzo con permiso de la Congregación del Santo Oficio en 1963. Fue enterrada en su iglesia de Santa María Greca de Corato. En la solemnidad de Cristo Rey, el 20 de noviembre de 1994, fue iniciada su causa de beatificación, dándole el título de Sierva de Dios, mientras que el 2 de febrero de 1996, todos los escritos de Luisa, conservados desde 1938 en el archivo secreto del Santo Oficio, fueron puestos a disposición del arzobispo de Trani. Finalmente, el 29 de octubre del 2005, se concluyó el íter diocesano de la causa, que pasó a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma. No hemos llegado, pues, al final de una vida extraordinaria, sino al comienzo de un tiempo nuevo, de la era prometida y suspirada en la que Dios realizará finalmente su idea, su sueño de amor, su decreto eterno, tener en la tierra su reino, el reino de su divina voluntad. Fiat.